Arcanos y Reyes es una creación literaria sonora basada en la interpretación de un contexto sincronizado espacial y cronológicamente de 1172 declaraciones de testigos, archivos audiovisuales de la toma, grabaciones de las interceptaciones a las comunicaciones militares durante la toma y evidencias balísticas y forenses existentes en los expedientes judiciales que han tratado el caso de la toma del Palacio de Justicia. Arcanos y Reyes no se presenta como una denuncia, no pretende señalar responsabilidades individuales y no debe ser entendido como prueba de ninguno de los acontecimientos relatados. Para conocer las verdades jurídicas sobre estos hechos, los oyentes pueden acudir a las diferentes sentencias judiciales que son públicas y pueden ser encontradas en Internet. Los posibles hallazgos que surgieron de la etapa de investigación fueron entregados previamente a la publicación de la serie a entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Arcanos y Reyes es una producción independiente y autofinanciada. Ninguna institución pública o privada participó de ninguna manera, aportó medios, recursos o insumos de ningún tipo, directa o indirectamente en la investigación, producción, realización o publicación de la serie. Las escenas eran realmente espeluznantes y dantescas. Los televidentes colombianos pueden observar y calificar estas imágenes. En el cuarto piso, las autoridades encabezadas por los ministros de Defensa, General Miguel Vega, el de Justicia, Enrique Parejo, y el secretario de la Presidencia, Víctor G. Ricardo, encontraron un cúmulo de cadáveres. Lo más difícil es la identificación por cuanto las víctimas quedaron en su mayoría totalmente carbonizadas. Inclusive, las extremidades, manos y pies, desaparecieron totalmente. El sufrimiento de los rehenes y de los mismos guerrilleros debió ser indescriptible. Con las llamas que destruyeron lo que quedaba del Palacio de Justicia en el clímax de sevicia con el que se cerró el primer día de la toma, se convirtió en humo la identidad de decenas de restos humanos que tenían hijos, padres, hermanos, esposos, amigos, sueños y aspiraciones. La mayoría de ellos intentaban con su esfuerzo dejarle un mejor país a las generaciones futuras. Algunos de ellos habían tomado el camino de la guerra creyendo en el poder de las armas para lograrlo. Otros lo conseguían cada día con su trabajo honesto en labores más modestas. Para 11 de esas familias, la toma del Palacio de Justicia no terminó nunca y 35 años después siguen esperando que un día como cualquier otro, sus seres queridos abran la puerta, los abracen como si el 6 de noviembre de 1985 no hubiera sucedido nunca y termine para siempre la tortura permanente de la desaparición. Esto es Arcanos y Reyes, episodio 14. ¿Cuál es su nombre? Deyanira Lizarazo, su merced. ¿Cuánto lleva aquí esperando? Su merced, nosotros estamos desde el miércoles esperando alguna solución, que nos den alguna razón, vivos, muertos, como sea, pero que nos den alguna razón de ellos, su merced. ¿Y desde qué horas está hoy aquí parada? Hoy estoy desde las 12 del día, su merced. ¿Esperando qué? Esperando que nos den alguna razón, si sí es cierto que los encontraron en el palacio o como estén, su merced, que nos den alguna solución. Porque ella era madre de 4 niños, su merced. Ni padre ni nada tienen de esos niños. María del Pilar de Beltrán. ¿En el Pilar había alguien nuevo ahí? No, todos son los mismos que han estado desde el domingo. ¿Y sargento? Las mismas personas, calcinados, totalmente irreconocibles, sin cabeza, sin brazos, nada. ¿Les dijeron si habían traído a alguien nuevo? No han traído a nadie nuevo de allá. ¿Y que les han avisado nada? Nada, no. Que aquí no han traído a nadie de allá. Que desde ese día del domingo, que es la última persona que han traído, ¿no? María del Pilar Navarrete Urrea, tengo 54 años. Y soy la esposa de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, desaparecido en la toma y retoma del Palacio de Justicia. A Pilar Navarrete la conoció el país cuando apenas tenía 20 años y su rostro aparecía cada noche en los noticieros, que habían estacionado periodistas en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal para hacerle seguimiento a la historia que mantenía en vilo a toda la nación. Héctor Jaime Beltrán trabajaba como mesero de la cafetería del Palacio de Justicia y allí lo encontró el asalto guerrillero. El último recuerdo que tengo de Jimmy es cuando le entrego una foto y le hago hacer un juramento que diga que si bota la foto con mano en el pecho y todo,
repetir yo, Héctor Jaime Beltrán, juro que si voto la foto no regreso, porque él me votaba todas las fotos. Esa imagen haciendo eso él y diciendo a toda carrera, chao, chao, me voy porque se me hace tarde. Era una foto de las 4 niñas el Día de las Brujas, que había sido hace muy poco, y habían quedado muy lindas, y él se las llevó para mostrársela a una congresista, creo que era una Perfecta Pereiro, alguna congresista que había de la costa, y como él era costeño, le había hablado de sus niñas y él decía que si tal vez ella veía la foto de la niña le podía ayudar a buscar casa propia. Nosotros vivíamos en una habitación en Soacha, en la casa, en un apartamento de mi mamá y mi hermana. Él se fue faltando como 10 para las 6 de la mañana. Trabajaba hasta más o menos 4:30, 5 de la tarde. Llegaba a las 6, 6:30 a la casa. Jimmy no tenía ninguna profesión, Héctor Jaime o Jimmy, yo le voy a decir Jimmy siempre, porque Jimmy había sido bachiller y los papás lo regalaron al ejército, salió de soldado y yo quedé embarazada enseguida, entonces no estudió nada, sino trabajó en lo que le saliera. Se quedó sin trabajo y una prima mía me dijo que el novio de ella le habían dado en concesión la cafetería que trabajaba externa al Palacio de Justicia. Y él se llamaba Joaquín Meneses, nunca olvidé el nombre del tipo, y Joaquín Meneses era el novio de mi prima y ella me dijo, no pagan sino el mínimo, y yo ya estaba embarazada de la última niña, pero Pili, él se gana buenísimas propinas porque eso es para los magistrados. Y entró a trabajar por eso, por las propinas y por el horario de lunes a viernes. La mañana de Jimmy comenzó como cualquier otro día, pero en el relato cándido de Pilar uno encuentra un detalle importante para entender las rutinas de los empleados de la cafetería que definirá su suerte una vez iniciado el asalto. La idea de Jimmy a trabajar fue algo muy gracioso, porque Jimmy, habíamos dicho, yo le había dicho que no fuera a trabajar 2 días, digamos, sino hasta el martes, porque era obligado. Veníamos de un puente, trabajar ese martes y no trabajar los siguientes 2 días porque se había hecho un esguince en un dedo. Y como era mesero, le tocaba hacer oficio, si Carlos, el administrador, se da cuenta, lo iba a devolver. Pero nosotros vivíamos de las propinas y teníamos que reunir un dinero para matricular a mi hija, la negrita que se llama Stephanie. Entonces él dijo, yo trabajo martes y miércoles y no trabajo más, y eso se había ido allá. Entonces recuerdo mucho que me dijo que los llamara a las 11:30 de la mañana porque ya había reunido la plata. Ese martes llegó, me dijo, mira, aquí tengo la plata para matricular a la niña. Entonces le dije, pues no vayas mañana, mercado tenemos. Dijo, no, yo voy mañana y voy hasta el jueves y el viernes me incapacito. Como también es puente, porque veníamos de estos Emilianis, entonces dijo, yo me incapacito y descanso viernes, sábado, domingo. Entonces le dije, ok, perfecto. Y se fue ese miércoles, con la condición de que lo llamaba antes de las 11:30 para contarle si había logrado matricular a su negra. Eso recuerdo mucho. Ellos tenían un teléfono que quedaba saliendo de la cafetería, era un teléfono común de esos de moneda, pero que tenía un número, como todo teléfono, pero pues era un número al que uno los llamaba y no sé si era el celador que estaba afuera o un vigilante, iba y los llamaba a la cafetería y ellos pasaban un momentico, 2, 3 minutos y hablábamos. En esos días de líneas fijas, cuando tener teléfono era un lujo, el aparato más cercano a la cafetería del edificio era una derivación que le permitía a los celadores del estacionamiento del palacio contar con una vía de comunicación. La cercanía de la escalera de servicio a la garita de los guardias y la inmediata salida a la calle convertía esa escalera en caracol en el acceso natural de los empleados del restaurante. La misma escalera que quedó inmediatamente en manos del M-19. A las 11:15 empecé a llamarlo, que llegué de matricular a la niña, insistí hasta las 11:30, pero el teléfono sonó ocupado todo el tiempo. Y dije, no, ya se puso su chaleco y su corbatín, ya no lo molesto más. No volví a hablar con él. Yo creo que serían tipo 12 del día. Yo estaba arreglando a mi hija Karina para llevarla al colegio y yo tengo el apartamento en el segundo piso y mi comadre y vecina del tercero bajó corriendo y golpeó y me dijo, Pili, Pili, los guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia. Prendimos el televisor, vimos un poco, pero como yo tenía todas mis 4 niñas ahí, yo lo apagué y le dije, ahorita cuando venga miramos a él, no le va a pasar nada, yo sé que a él no le pasa nada. Fue lo último que le dije a ella y me fui a llevar a las niñas. El terror que sufrió todo el país en Pilar se multiplica exponencialmente por cada una de las 4 hijas pequeñas que tenía con Héctor Jaime. Yo tenía una niña de 5 años, una niña de 3 años, una niña de 2 años y una niña de 6 meses. Y yo no podía irme de Soacha corriendo para allá. ¿A qué?
Recuerdo haber hablado con Cecilia Rodríguez, que era la esposa del administrador de la cafetería. Y haberle dicho que sabía ella. Me cuenta que la habían devuelto del palacio porque ella justo ese día iba a trabajar después de sus 30 días de haber tenido la niña, y la habían devuelto, pero que ella se había podido comunicar con alguien que le había dicho que ella estaba segura que ellos estaban todos, se veía que estaban todos como rehenes en el primer piso. Es lo único que supe de eso, de Cecilia. Ya recuerdo que hacía casi 3:30, 4 de la tarde, mi cuñado, el hermano de Jimmy, era funcionario del DAS, escolta de un diplomático, y él dice que se va para allá, para el Palacio de Justicia, y se fue para allá. Pues no existían celulares ni nada de eso, que muy de vez en cuando, cada 2 horas, cada 3 horas nos llamaba para decirnos: no hay nada, absolutamente nada, no se ve nada, no hemos visto nada, estoy lo más cerca que puedo, no me puedo meter allá, pero lo que mi rango me permite y mi placa, estoy lo más cerca posible y no veo nada, solo un incendio. Así fue todo el tiempo. Finalizada la toma, la historia de Pilar se desvía de la de otras familias que pudieron en esos días siguientes enterrar a sus seres queridos, muertos durante la toma del Palacio de Justicia. En sus días de espera en medicina legal, tratando a su corta edad de encontrar a su esposo en los cuerpos calcinados que se iban haciendo cada día menos, hasta quedar unos pocos restos irreconocibles de los que hoy nadie da razón, Pilar comienza a notar que también los dolientes se van haciendo menos, pero van quedando los mismos y que todos son familiares del personal de la cafetería. Pronto, los días se vuelven décadas y a Pilar le toca hacerse una idea de lo que sucedió con Jimmy, construyendo un relato con los fragmentos macabros que se van aceptando como única respuesta posible al interrogante del paradero de su esposo. Yo, por todos los rumores, las personas que salieron con vida, por el simple hecho de que todos los de la cafetería eran desaparecidos en grupo, porque todos estaban en el mismo lugar, primero pensé que no le iba a pasar nada, porque no era ni guerrillero, ni era nadie importante, siempre lo he dicho, ni magistrado, ni tenía ninguna posición política. Entonces dije, este tipo sale. No salió. Entonces ya empezamos a llegar, a nosotros ya empiezan a llegar todos los rumores de si hay desaparecidos, si hubo gente, si lo sacaron, y al no saber absolutamente nada de él, encontrar su cédula en el piso, la chaqueta de él dentro del Palacio de Justicia, en la cafetería algunos jugos o vasos de leche servidos. Aquí no pasó nada. Dijimos, yo empecé a creer si salió con vida. Luego, pues ya durante casi, digamos, 30 años, puedo decir casi, creí que él había salido con vida, que lo habían torturado, que lo habían maltratado mucho y que su cuerpo había sido enterrado en algún lugar o desaparecido, como algunas versiones de personas que han estado en inteligencia militar, donde dicen que los deshacen en ácido de batería, cosas así que cuentan. Para otros familiares, las escenas que tuvieron que vivir fueron incluso más aterradoras. Consuelo Anzola es la hermana de Gloria Isabel Anzola de la Nao. Como odontóloga, tenía la confianza de estar capacitada para encontrar a Gloria por los rasgos característicos de su dentadura. Pues la pérdida de mi hermana y el suceso tan terrible que tuvimos que vivir toda mi familia en esa época, dejar un niño tan pequeño, mi mamá murió y mi papá sin saber qué pasó realmente con Gloria. Gloria era mi hermana, era abogada, ella lo único que hacía era guardar el carro en el palacio, porque una tía que era consejera de Estado le cedía el parqueadero a ella. Yo a veces la acompañaba al centro, yo soy odontóloga y trabajaba ahí cerca, y nos íbamos y me decía, ya los últimos días, espere porque dijeron que iban a tomarse en el Palacio de Justicia. Ella entraba por un lado, luego salía y ya me recogía y nos íbamos en el carro, o ella entraba al carro y salíamos por la puerta de arriba. A Gloria la dejamos cuando, espantada por el ingreso a la fuerza de la camioneta van y los camiones del M-19, decide subir por la escalera de servicio que estaba muy cerca del lugar donde estacionaba su carro en el sótano del Palacio de Justicia. Su suerte coincidió con la del personal de la cafetería y con ellos seguramente compartió las horas nefastas del cuarto piso. Su hermana es una de las pocas personas que ingresa al edificio del Palacio de Justicia cuando todavía había decenas de cadáveres amontonados en el lugar donde los encontró el incendio. Es que la verdad uno nunca se imagina
la magnitud de eso y cree que es una cosa muy sencilla y que va a pasar y que Gloria llega por la noche y nos va a decir, mire, pasó esto tan horrible, tuve esta experiencia. Eso es lo que uno se imagina, pero nunca este plan tan dantesco que hubo. Yo fui temprano al palacio después de que pasó esto. Yo fui con un militar de la policía que nos permitieron entrar. Cuando yo entré al palacio había 2 cadáveres abajo que ya habían bajado y pues bajan cositas así porque al levantar un cadáver lo desbaratan. Alguien me dijo, ¿cómo estaba vestida ella? Entonces yo le decía, como me dijo el esposo tal, me dijeron, no, eso ni siquiera es necesario, pues todo se ha quemado. Yo nunca me imaginé que eso fuera tan terrible. Luego subí, creo que era el 2º piso, había unas oficinas, había un cadáver entero de un señor muy grande, no tengo ni idea quién era, y otros cadáveres pedacitos, pero este señor sí me impresionó porque era un señor muy grande y estaba entero, quemado pero entero. Ya cuando llegamos al 4º piso, el 4º piso fue impresionante porque echaban humo por todas partes en ese momento. Había ejército, había uno, mi hermana usaba un anillo en este dedo, que era el dedo, el del signo, el del zodiaco, que se usaba en esa época, un anillo de oro. Y yo vi que un soldadito se estaba midiendo un anillo. Yo se lo rapé y me lo medí y me quedó grande. Y se lo devolví porque ella tenía las manos pequeñas. Entonces dije, si a mí me quedó grande, no puede ser de ella. Yo revisé todos los cadáveres, de todos los pisos. Incluso había gente muy joven, que me imagino que eran guerrilleras, con unas dentaduras preciosas, pero era gente muy joven y que estaban casi completos. Pero los otros cadáveres, todos quemados. Consuelo no consigue identificar a su hermana entre las docenas de restos calcinados que se agrupaban, la mayoría, en el centro del costado oriental del 4º piso. 30 años después, se descubrirá que su cuerpo fue entregado a la familia de la secretaria de la presidencia de la Corte. Lo que sí vio Consuelo fue el momento en el que tropas y personas que aparentaban ser peritos judiciales descubren los restos de Alfonso Reyes Echandía. La verdad, pues claro, yo trataba como de mover y mirar la boca de todo el mundo porque la boca de Gloria fue mi paciente de la universidad y entonces pues la conocí súper bien como la de toda mi familia. Y entonces yo lo que buscaba era mirar dientes. Ella no estaba ahí. Y ahí sí estaba el cadáver de Reyes. Sé que era el cadáver de Reyes porque como más o menos la mitad de eso, más o menos, es que no me acuerdo muy bien, levantaron ese cadáver cuando yo llegué. Estaba una persona boca abajo. Al levantarla, esta parte del pecho no se quemó. Debió estar muerto antes de que se quemara. Cayó en el escritorio y esta parte no se quemó. Cuando sacaron los papeles estaba la cédula de él. ¿Quiénes estaban? No tengo ni idea. Este señor, porque vi la cédula, que estaba boca abajo. Por la tarde pasamos a medicina legal incluso, y había un señor, que por eso yo pienso que hubo tanta confusión de cadáveres, buscando el cadáver de la esposa. Y le dije, ¿cómo era su señora? Entonces mi hijo, le dije, no, los dientes. Entonces mi hijo ya tenía una prótesis así, no sé qué. Le dije, ese cadáver lo vi. Entonces el señor dijo, pues será coger cualquiera y enterrarlo. Y eso hizo la gente. Por eso yo creo que hay tanta confusión de cadáveres. Dicen, no, es que lo llevaron, le hicieron. En mi pobre concepto, no sé, porque la gente no podía ni siquiera identificarlo porque el levantamiento de cadáver no fue los huesitos, no, se levantaba y los pedacitos que quedaban ahí, pues después los recogerían. Unas horas más tarde, cuando Consuelo ha abandonado el edificio, Amelia Mantilla, la esposa del magistrado auxiliar de Reyes Echandía, consigue entrar al mismo 4º piso, donde sabía que al inicio de la toma se encontraba Emiro Sandoval, trabajando con el presidente de la Corte. Que llegué al palacio, eso fue también como al mediodía, después de múltiples intentos de entrar y no me dejaban entrar, porque eso estaba rodeado de militares que impedían el acceso pues a personas. Yo simplemente pues también otra vez con la ingenuidad de una persona que no calcula la maldad de las personas, simplemente decía, por favor déjenme entrar, yo ando buscando a mi esposo. No sé cómo se me ocurrió finalmente en una de esas decir que yo era funcionaria de la Procuraduría, como en efecto lo era,
y mostrar mi carnet, y entonces sí me dejaron entrar. Pero dijeron que no me dejaban de entrar con nadie, que tenía sola. Y entonces allí fue la casualidad del destino que en ese momento llegó Guillermo Ferro, profesor del externado, y él lo que dijo fue, los otros le suplicaban a los del ejército, pero ¿cómo les va a ocurrir que la van a dejar entrar sola? Ella tiene que estar acompañada, nosotros no la podemos. Entonces yo les dije, no, pues no. Entonces llegó Guillermo y dijo, no se preocupen que yo la cuido, yo entro con ella, y entramos los dos. Ya en eso ya se había hecho todo, ya habían bajado. Eso fue otra cosa, que no se conservó lo que pues en derecho se hace, que es dejar los cuerpos en el estado, en el lugar donde los encontraron para poder establecer cómo fue la causa de la muerte. Pero como aquí se trataba era de borrar todo, entonces simplemente lo que hicieron es bajar todos los cadáveres al primer piso y los lavaban incluso. Y entonces esto que yo estoy contando es sencillamente porque con toda esta quema de todo lo que, de la madera, de los escritorios, de todo eso, pues entonces se fue haciendo como una montaña de pavesa, y allí es donde estaban los cuerpos. Aunque han pasado horas desde que Consuelo Anzola vio los restos del magistrado Reyes Echandía, a Amelia Mantilla le vuelven a hacer presenciar el descubrimiento del cadáver del presidente de la Corte. Yo era con una letanía, la de la letanía o la de la cantaleta, como se le quiera decir, era yo diciendo que yo buscaba a un hombre joven, que era mi esposo, que era el externado, y yo me acuerdo que yo repetía y repetía eso, y estando acá, entonces me dijeron, creo que encontramos su esposo, ¿no? Entonces, digamos, por poner un ejemplo, que no tengo certeza que haya, pero sí era como en la mitad, como por acá, entonces lo pusieron como acá. Y entonces, de estos restos, acá esto no se incineró totalmente ¿por qué? Pues porque estaba boca abajo. Ahí encontraron un carnet de la casa externadista. Entonces, primero, pues Emiro y yo no éramos socios de la casa externadista. Segundo, pues ese carnet correspondía al doctor Reyes. Entonces yo dije, no, él no es. Esto corresponde al doctor Reyes, les dije, y el doctor Reyes era el presidente de la Corte Suprema de Justicia, me acuerdo que les dije. Entre los que se paseaban curioseando el escenario del salvajismo desatado estaba un testigo excepcional que ya hoy no nos acompaña, el entonces alcalde de Bogotá. Si viviera, tampoco se atrevería a hablar, pues tendría que mentir sobre el momento en el que se enteró de la muerte del presidente de la Corte. Entonces Nardo Ardila, como me oía hablar a mí como sola y como loca, entonces me dijo, ¿y usted quién es? Entonces yo me acuerdo que yo estaba muy, muy molesta, no me gustó que él me dijera eso, y yo le dije, ¿es que usted no se ha dado cuenta de la magnitud de lo que ha ocurrido? Este era el presidente de la Corte Suprema, le dije yo es Nardo Ardila. Y entonces, pues ya el señor yo creo que le dio pena de verme, que yo me le molesté. Por acá había como una columna o algo así, y yo vi a uno de estos de civil con un bidón, ¿no? Que por cierto me preguntaron qué es un bidón. Un bidón es un tanquecito, pero yo que iba a saber qué llevaba el tanquecito. Entonces esto lo trasladaron para acá. Y claro, al echarle gasolina, esto se subió una llamarada tremenda, ¿no? Esos restos los desplazaron. Y nosotros, como estábamos aquí, pues ayudando como a tratar de establecer que si habían documentos y poder decir este era Julano o este era Perencejo. Entonces, incluso encontramos ropa femenina, entonces, pues adivinando, porque eso son adivinanzas. Esa podía ser, por ejemplo, la auxiliar del doctor Reyes y así. Cuando yo vi la llamarada que llegaba pues altísimo, y yo dije, ¿y eso qué pasó? Entonces, claro, me di cuenta que ya no estaban estos restos aquí, y entonces yo empecé a gritar y gritaba durísimo, y les decía, ustedes son unos asesinos, unos miserables, ustedes no contentos con todo lo que hicieron, entonces ahora van a desaparecer lo poco que quedó del doctor Reyes. Yo hice una bulla de tal naturaleza, pero entonces Guillermo dijo, nos van a matar. Y nos van a matar fue que salimos corriendo, pues el susto, ¿no? Y yo a pesar de eso corría y gritaba. Y entonces ellos nos dijeron, terrible, pues porque esta señora armó, pues apagaron el fuego, pero yo me caí. Cuando apagaron acá el fuego, entonces
Volvimos con Guillermo y seguimos pues en el reconocimiento acá. Pues reconocimiento también, como te digo, es un decir porque pues eran restos totalmente incinerados. Lo único que habían eran objetos que, como por ejemplo el carnet del doctor, cosas así, pero reconocer a una persona pues incinerada sí es muy difícil. Y en ese momento es cuando me dicen que yo me tengo que retirar. Entonces yo les digo, ¿y por qué me tengo que retirar? Yo estaba pero ya muy molesta. Porque usted está herida, señora, me dijeron. Y entonces volteó a ver y sí, estaba botando sangre. A Amelia Mantilla y su pequeña hija les entregarán un día después, en un ataúd sellado, los restos de 2 o 3 personas que no eran Emiro Sandoval Huertas. Sandoval terminará arrojado a la fosa común del cementerio del sur y allí pasará 13 años enterrado mientras su familia visitaba una tumba ajena. Como ellas, varios de los dolientes terminarán hablándole a lápidas que no marcaban dónde estaban sus seres queridos. Mientras la desidia estatal mantenía en bodegas, olvidados en cajas de cartón, los huesos que se exhumaron hace más de 20 años del lugar donde estuvo la fosa común, donde quisieron deshacerse para siempre de las historias que desde la muerte están empezando a contar esos restos. Una voz ha logrado mantener viva en la memoria del país la realidad incontestable de que el Estado permitió una masacre al interior de la más alta Corte de Justicia y pasó a la página sin hacer el mínimo esfuerzo por entender lo sucedido, ni intentó poner tras las rejas a los responsables. Bueno, yo soy René Guarín Cortés, soy un ingeniero de sistemas de 57 años de vida, trabajo con el Estado colombiano, con el distrito. El caso a mí me relaciona por una parte por ser el hermano de Cristina Guarín, desaparecida en el Palacio de Justicia, y por otra parte, pues después del hecho haber militado en la guerrilla del movimiento 19 de abril, M19, autora de la toma del Palacio de Justicia. La historia de René Guarín Cortés, toda su vida, cambia cuando el M19 ingresa al Palacio de Justicia. Como muchos otros, allegados a las personas que quedan atrapadas en el edificio, intenta acercarse al lugar de los hechos. Para los días 6 y 7 de noviembre yo tenía 22 años de edad y me encontraba estudiando el 4º semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de Colombia. Yo recuerdo que yo tenía una clase de 11 a 1 y cuando salí a la 1 de la tarde pues empecé a ver que pues había mucho alboroto alrededor de la Facultad de Ingeniería y había un señor que vendía dulces y tenía un radio encendido y pues se comentaba que habían ocupado el Palacio de Justicia, al parecer guerrilleros del M19. En ese momento pues yo pensé en mi hermana pues que trabajaba allí y me fui a la fotocopiadora que tenía mi papá en la calle 38 con carrera 13 frente a la Embajada Americana. Y pues mi papá estaba pendiente de las noticias, seguía trabajando en su fotocopiadora y me dijo, sí, se tomaron el palacio, esperemos a ver cómo van desarrollándose las cosas. Recuerdo que hacia las horas de la tarde yo me fui de la fotocopiadora de la 38 tipo 2:30 o 3 e intenté acercarme al palacio, pero no fue posible. Lo máximo que llegué fue a la calle 13 con carrera octava, donde quedaba la Administración Postal Nacional, hoy el Ministerio de las TIC. Hasta esa esquina yo llegué, después di la vuelta por la quinta y tampoco intenté ingresar, pero tampoco se pudo. Entonces yo me devuelvo a mi casa del barrio La Esmeralda, el apartamento. Allí está mi mamá ya estaba pensionada en ese momento, y pues no, todos pendientes de las noticias. En la noche recuerdo de manera muy especial que nos reunimos toda la familia y recuerdo de manera muy especial que desde el apartamento en La Esmeralda se alcanzaba a ver de manera como roja el incendio en el centro de Bogotá, en el Palacio. En ese momento ya hubo mucho llanto en mi casa y pues lo generalizado era como la tristeza. Tomando alguna precaución y ahora acompañado por su padre, René regresa a la zona de los combates un rato después de terminada la toma, para tratar de obtener alguna información de Cristina. Ese día 7 de noviembre termina la toma, pero inmediatamente termina la toma, no vamos al Palacio de Justicia. Vamos hacia las horas de la noche. Recuerdo que mi papá tenía un carro Opel
él lo parquea, vamos los dos, no va nadie más, lo parquea en la carrera octava con Jiménez. Ahí habían unas bahías frente a lo que era en ese momento la gobernación de Cundinamarca, y nos vamos caminando. Mi papá llega al palacio y un oficial de la policía lo recibe. Un oficial de la policía lo recibe, él entra y ahí se demora, qué sé yo, 15, 20 minutos. Yo espero afuera y él me dice, no, René, en la cafetería no pasó nada. En la cafetería incluso hay jugos servidos y pues no sabemos qué pasa, porque nadie da razón de Cristina. Como los Guarín Cortés, muchas otras familias pasaron esa primera noche tras el final de las operaciones militares sin tener ninguna noticia de sus seres queridos. Las informaciones periodísticas que daban cifras distorsionadas de personas evacuadas a múltiples centros asistenciales alimentaban la esperanza de que los ausentes se encontraran heridos en algún hospital. Descartada esa posibilidad, la familia de René acude a la morgue de la ciudad para confirmar que el cuerpo de Cristina no estuviera allí. Y el día 8, digamos que ya comienza como la búsqueda. Yo recuerdo particularmente que fui al Instituto Nacional de Medicina Legal, estuve allí con un hermano, con José Sebastián, y también estuvieron dos de mis hermanas, Guadalupe y Esperanza, con mi mamá, Elsa. Y recuerdo pues que vi varios cadáveres calcinados colocados en unas bandejas como de plata. Vi el cadáver de Andrés Almarales, recuerdo que quedó como con los dientes así cerrados de manera fuerte, como si hubiera quedado tensionado. Y me di cuenta pues que mi hermano se sorprendió mucho cuando vio que había un compañero de estudio de él en la Universidad Distrital, Fabio Becerra Correa, que quedó con los ojos abiertos. Era un muchacho ojiverde, blanco, alto, acuerpado. Entonces, digamos que esas dos cosas, más un cadáver totalmente calcinado y vuelto como chiquitico, casi como un feto, un poco más de un feto, me causaron impresión. La búsqueda de los desaparecidos de la cafetería, como se conocerá de ahí en adelante al grupo de 11 personas entre empleados, visitantes y una guerrillera, de cuyo paradero no se tuvo más noticia, se tornará en los 2 años que siguieron a la toma en un guión de suspenso con llamadas anónimas, grabaciones misteriosas, pistas vaporosas y en general un ruido de fondo que lo único que consiguió fue cimentar la unidad de las 11 familias y su convicción inamovible de estar siendo víctimas de una oscura trama de encubrimiento. En la primera semana, digamos que nosotros empezamos a reunirnos pues porque llamamos a los Rodríguez y tampoco Carlos aparece, y después entonces se van pegando los familiares de los meseros y también se van pegando los familiares de las señoras del lavaplatos y los familiares del chef de David Suspes, y entonces vamos viendo que son los de la cafetería y que se le suman 3 visitantes y una guerrillera. Sí, entonces lo casual es que es los empleados de la cafetería, y ese grupo, a pesar de tener a los 3 visitantes ocasionales y a la guerrillera, pasa a ser como el grupo de los desaparecidos de la cafetería. En esa semana siguiente, yo recuerdo una compañera de estudio de Cristina llamada Esperanza Calderón. Esperanza fue quien nos llevó y nos dijo, mire, hay un abogado muy bueno, que es abogado defensor de derechos humanos, y yo pienso que él les puede ayudar. Así llegamos nosotros a donde Eduardo Umaña a través de Esperanza Calderón. Ella, yo no volví a saber de ella, era amiga de Cristina, era licenciada en Ciencias Sociales también de la Pedagógica, y fue así como se llegó a donde él y se empezó a tejer como esa red de afectos entre Eduardo y nosotros. En esos años ocurrieron en ese año y el subsiguiente ocurrieron varias cosas. Primero, hubo unos testigos que llamaron al señor Enrique Rodríguez y afirmaron que ellos eran integrantes del ejército, que habían tenido en sus manos a los empleados de la cafetería y que ellos pues los habían torturado y ellos habían muerto en la tortura, que ellos no estaban de acuerdo con esos procedimientos, que sí estaban de acuerdo pues con todo el tema contrainsurgente, pero no con usar esos procedimientos con la gente, que habían dejado un cassette en un baño cercano al Teatro Teusaquillo en la calle 34 entre 13 y Caracas.
ese cassette lo recoge el señor Enrique Rodríguez y se lo entrega a un señor de apellido Guana de la Procuraduría General de la Nación y pues finalmente eso no se investiga nada al respecto ni se ahonda con nada del cassette, ¿sí? Eso por una parte, pero por otra parte hay una visita de mi papá con Eduardo Umaña a un sitio conocido como las Cuevas del Sacromonte, que es la Escuela de Comunicaciones de Facultativa del Ejército, en donde afirmaban que también habían tenido a los desaparecidos del Palacio de Justicia. Mi papá cuenta en la inauguración de la Siempre Viva que allí estuvo y que encontró anotaciones y que un sitio donde un coronel le dice que no pasara porque eso estaba totalmente dinamitado y era peligroso. Él dice que estaba seguro de que allí estuvo Cristina. Y bueno, digamos que eso como lo más destacable frente a eso, ¿sí? A lo que es llamadas anónimas y versiones que indicaban que la gente había estado viva y que no había muerto en el palacio. Para la segunda mitad de esa década, en los estertores de la Constitución de 1886, en Colombia no estaba tipificada como delito la conducta de la desaparición forzada de personas. A pesar de que fue una práctica sistemática en la guerra contrainsurgente, todavía en esos años no se podía juzgar a nadie por el acto de retener a una persona por parte de las Fuerzas Armadas o de policía, trasladarla a lugares secretos de cautiverio sin presentarla ante autoridad judicial y luego no dar noticia de ella ni viva ni muerta. La lucha de los familiares en medio de los rumores y la esperanza testaruda de volver a ver a sus seres queridos era todavía más difícil. Sin un cuerpo no podía haber un proceso por homicidio. Sin haber recibido reclamos extorsivos, era difícil alegar que se trataba de un secuestro. Y para empeorar las cosas, Colombia se hundía en la vorágine de la guerra de los narcos contra la institucionalidad del país. El caso va perdiendo notoriedad y los responsables de la masacre comienzan a ganar la batalla del olvido. Bueno, ese es un tema complejo. Yo pienso que la mejor forma de resumirlo es como una pelea de un David contra un Goliat, ¿sí? El Estado colombiano es una mano muy, muy fuerte y pues yo pienso que definitivamente nosotros no nos resignamos a que nuestros familiares quedaran desaparecidos, es decir, ocurre la toma y la retoma y no aparecen ni vivos ni muertos, no nos entregan ni siquiera una falange diciéndonos esta es Cristina, pero tampoco Cristina aparece en las personas de los listados de la Casa del Florero, ni nada. Entonces, digamos que a partir de ese momento nosotros, digamos que a modo muy personal decimos no, la vida no puede seguir de manera normal y que esto pase así pues por encima. Vamos a empezar a buscar. La búsqueda se prolonga por 13 años, desvaneciéndose con cada giro sucesivo del país en la espiral de violencia que se desatará en la primera década del siglo XXI. El punto más bajo de esa lucha llega en 1998 con el asesinato en extrañas circunstancias del abogado Eduardo Umaña Mendoza. Hasta ese día, el centro gravitacional del grupo de los familiares de los desaparecidos. Asesinan en el año 98 y el caso queda ahí como muy quieto. Yo coloquialmente he dicho que el caso queda en la Fiscalía General de la Nación descamiliado, para señalar que quedó como congelado, quieto y relacionarlo con el exfiscal Luis Camilo Osorio. 3 años después muere mi papá. Mi papá se muere en un tiempo récord de 20 días. Lo cogen 3 cánceres de pulmón, garganta y colon y se lo llevan rapidísimo en la clínica nueva en el año 2001. Y el caso pues sigue totalmente quieto. Para nuestra sorpresa, en el año 2005, y siendo fiscal Mario Guarán, el caso, digamos que comienza a ser investigado. Y digo para nuestra sorpresa porque pues realmente una investigación como tal por las desapariciones de Palacio no la había habido antes. Y el caso comienza a tener como un gran movimiento desde el gobierno y desde la academia para investigarlo, ¿sí? Entonces vienen los 20 años y yo encuentro a un Estado pues como muy abierto y muy presto a colaborar en todo. Y me causa cierta como sorpresa, ¿no? De qué se esté ocurriendo. Entonces tengo reuniones en la Secretaría de Gobierno de Bogotá, que queda en el edificio de Avianca, y allí recuerdo que nos ofrece la Policía Nacional, incluso llegan a ofrecer el helicóptero para
encapetar toda la Plaza de Bolívar de flores, cosa que hicimos ese día, el 6 de noviembre, ¿sí? Fue una idea original de la directora de teatro Patricia Ariza, ¿sí? Y que nosotros la llevamos allí. Yo estando en esa reunión pues me sorprendí de eso y de que prácticamente la policía nos brindó toda la protección y la organización del acto de los 20 años. Y bueno, pasó ese día, se hizo la misa, se hizo el gran acto de los 20 años, hubo un gran movimiento mediático y como le digo, un gran apoyo desde el Estado, desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, desde la policía. Y a los meses, hacia el mes de agosto del año 2006, el caso comienza como a tener nuevamente una relevancia mediática. Conozco a la fiscal, conocemos en ese momento a la fiscal Ángela Buitrago, vemos que se va a abrir una investigación, pero pues digamos que nosotros tenemos muchas dudas sobre eso. Decimos, por aquí, ¿qué intencionalidad real habrá de esto que nunca se ha investigado y ahora como que se quiere investigar? Pero bueno, ahí empiezan a pasar los años. Es entonces cuando el caso parece estar despertando de su sueño eterno, que se da uno de los episodios más extraños de los muchos que han acompañado la lucha de René y el resto de los familiares. Yo recibo una comunicación de un señor llamado Ricardo Gámez Masuera, que me dice estar en Bélgica y estar interesado en declarar en el caso, que ve desde allá las noticias y ve que hay como alguien interesado en que se sepa qué fue lo que pasó allí. Yo me contacto con él, hablo con la fiscalía y finalmente ese testimonio se malogra, no se logra dar porque la fiscalía dice que tiene que haber un abogado de los militares presente allí y que tiene que ser en territorio colombiano. Este señor pedía que fuera en el Parlamento Europeo, que era un sitio neutral, que hubieran testigos de excepción, pero que no hubieran abogados de militares presentes allí, ¿sí? Las cosas pues no ocurren así. Sin embargo, yo viajo a Bruselas, a Bélgica, me encuentro con él en el Parlamento Europeo, ¿sí? Y recibo ese testimonio, ¿sí? Recibo este testimonio y este testimonio yo 4 o 5 meses después, en el año 2007, yo lo recibo el 6 de diciembre del 2006, yo decido sacar ese testimonio y se lo entrego a la revista Semana en abril del 2007. Y allí pues está el testimonio de Ricardo Gámez Masuera sobre lo que él dice conocer de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Digamos que ese momento también fue un hito. En el 2005 la reapertura de la investigación, en el 2006 la vinculación del coronel Edilberto Sánchez Rubiano, en el 2007 la vinculación del coronel Alfonso Plazas Vega, la divulgación del encuentro con Gámez en Bélgica, ¿sí? Y en el año 2008 se vincula al principal oficial de inteligencia que estuvo allí del ejército, al general Iván Ramírez Quintero y 2 de sus subalternos, ¿cierto? En el año 2009, la salida mía del país por amenazas de muerte. Yo salgo hacia Francia con mi núcleo familiar por un tiempo. En el año 2010 se da la primera sentencia condenatoria contra el coronel Plazas. En ese momento vuelvo a salir del país, yo había retornado, salgo hacia Uruguay. Cuando estando en Uruguay hay otro hito y es la condena al general Arias Cabrales en abril del 2011, ¿cierto? Yo regreso a Colombia en el año 2012 y ya el caso, digamos que después de que sacan a la fiscal Buitrago en el 2010, empieza a enfriarse hasta lo que tenemos hoy en día, ¿sí? Digamos que son los principales hitos y yo diría que la confirmación de la sentencia de Arias Cabrales en la corte, la libertad que le otorga la misma corte a Plazas Vega es parte de los hitos, la decisión de absolver por duda razonable a Iván Ramírez también es parte de los hitos, la creación de la Comisión para la Verdad de los Hechos del Palacio de Justicia es otro de los hitos
que ocurre con su informe final en el 2007, que ocurre durante los años 2005, 2006, 2007. Y cuando llega el año 2010, por primera vez un presidente de la República nos recibe Juan Manuel Santos en la Plaza de Bolívar, inaugura la llama eterna en el Palacio de Justicia. Ese es otro de los hitos. En el año 2012, el Tribunal de Bogotá confirma la sentencia de Plazas, después lo absuelven en el 2015, y previa a la absolución de él, a mí me llama un día al Instituto de Medicina Legal y me dice que aparecieron unos fragmentos óseos de Cristina. El 20 de octubre del 2015 me llaman a decirme eso. Cada noviembre, por 35 años, los familiares han marchado con templanza por la Plaza de Bolívar, exigiéndole al Estado que les devuelva el tiempo perdido. ¿Dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia? Que nos los devuelvan vivos, porque vivos se los llevaron. Un reclamo justo que puede sonar igual de imposible a pensar que a un ciudadano un día, el Estado que debe protegerlo decida trasladarlo al limbo que un asesino ya en el olvido describió así. Desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Si en efecto las personas que fueron desaparecidas por los militares en el Palacio de Justicia pudieran regresar de la muerte, contarían una historia muy parecida a la de Yolanda Santo Domingo y Eduardo Matson. A los 2 estudiantes del externado los dejamos retenidos en una camioneta sin marcas rumbo a uno de los batallones más temibles de todos los que aparecen en los muchos casos de desaparición que durante años se han ignorado también sistemáticamente por los escribidores de la verdad en Colombia. Rumbo al Charry Solano, después de ser descartados como guerrilleros por los técnicos de la policía, Yolanda y Eduardo vivirán en carne propia el suplicio casi completo que atravesaban los que no volvieron más. Esperamos un momento en el tercer piso, en una sala amplia, hasta cuando un señor, al que le decían el mico, salió con los resultados de la parafina diciéndole a un militar que estaba presente que nosotros no presentábamos muestras de pólvora, que no habíamos disparado y que presumía que nosotros no tenemos nada que ver con lo del palacio. El superior le decía que había que presionarnos un poco más, que nosotros sí éramos guerrilleros. Y fue cuando nos bajaron al primer piso montándonos a Yolanda y a mí en el panel, con 2 soldados vestidos de caqui delante de nosotros y 2 más atrás, aparte del chofer y del superior, llevándonos a un sitio que yo alcancé a ver de nombre Centro de Inteligencia Charry Solano, porque en esos momentos no íbamos vendado. Eduardo, según me contó después, me dijo que el señor le había dicho que la prueba esa no había salido nada. De ahí nos bajaron, se montó ese capitán, un muchacho manejando y llevaban a otro muchacho o un agente como de uniforme claro. Atrás iban otros, de ese mismo, pero con armas. De ahí nos llevaron a un sitio, como por la carretera de Villavicencio. Estaba de noche, no sabía para dónde íbamos. Vi un letrero que decía parqueo de motos. Llegamos, el capitán se bajó. Ahí habían unos soldados. Íbamos en esa panel. Se bajó el capitán. Había como una caseta de ladrillo. Creo que cambiaron de chofer. Abrieron la puerta de malla. La camioneta echó reversa. Subimos la montaña en la camioneta panel hasta que llegamos a una puerta de malla metálica y bajando el superior, habló con un militar que estaba haciendo guardia, poniéndose luego a hablar por teléfono y colgando el teléfono. Uno decía, póngale más trapo para que no se le desfigure. Yo me tiré al piso de la camioneta y Eduardo en la silla. De pronto prendieron algo como eucalipto dentro de la camioneta. Pensé que la iban a incendiar. Mientras tanto, dentro de la panel prendieron algo como eucalipto. No sé bien, pero había mucho humo dentro del vehículo y nos interrogaban. Un hombre pidió unas tijeras para cortarme el pelo y nos hicieron repetir todo otra vez. Nos preguntaban que por qué nos simpatizaba la guerrilla. Me quitaron mi chaleco
y me lo pusieron tapándome la cara. Entonces les dije que retiraran un poquito de la nariz, que me estaba asfixiando. Luego llegó el superior hasta la panel dando la orden de echar marcha atrás a unos cuantos metros. Abriendo las puertas de la camioneta nos vendaron los ojos y ordenaron que nos tiraran al piso, efectuándonos un interrogatorio. Terminando nos hicieron bajar, a mí primero, y Yolanda se quedó dentro de la panel, esposándome y dándome unas cuantas vueltas y caminando hacia un cuarto pequeño, sentándome en un pequeño catre esposado a él. Se llevaron a Eduardo, pensé que lo iban a matar. Luego me bajaron a mí y me llevaron donde hay como unas escaleras. Yo estaba vendada, me dijeron, ¿sintió el ruido de la cascada? Me dijeron que ahí me iban a tirar desnuda y esposada. Me entraron como a un cuarto y me senté en una cama. Les dije que si me podía acostar, que estaba cansada. Entonces me dijo uno que era la cama de él y me acostaron y me esposaron contra algo frío. Luego sentí cuando traían a Yolanda, metiéndola en el mismo cuarto, pero yo en otra esquina. Nos interrogaron individualmente tratando de confundirnos, pero nosotros contestamos fielmente la verdad. En ese cuarto uno de ellos, que hablaba costeño, me decía: paisanito y hueputa, yo quisiera hacer algo por ti, pero te he visto con Batman, con Almarales, que hasta ese momento ni sabía quién era. Y me nombró otros nombres. Dijo además que si yo les decía que si era guerrillero, que ellos nos ayudaban, pero que les dijera dónde estaba la gente. Ellos además decían que me habían visto en la toma de la Embajada de la República Dominicana, donde tuve que responderles que para esa época estaba en quinto de bachillerato en el Colegio de La Salle. Les dije que me arroparan, que tenía frío. Ahí entró un hombre a reconstruir todo otra vez, a repetir todo. Cuando le comenté que la falda me pesaba y les dije, vuelan la falda, les dije que me dejaran tranquila. Entonces el hombre ese dijo, bueno, sin mamar gallo, ¿dónde estabas? Pregunté la hora, me dijeron las 12. El trapo se me estaba bajando y les dije, súbanmelo porque no quiero verlos, porque creía que me iban a matar. Yo pedí que me dieran algo para mojarme los labios. Me dieron una botella de Coca-Cola, pero con agua, y mojé mis labios. Hasta cuando nos preguntaron que qué persona nos podía recomendar. Entonces mencioné al senador por Bolívar, Rodrigo Barraza Salcedo, el doctor Humberto Murcia Ballén, magistrado de la Corte, a mi tío Arturo Mason Figueroa, gobernador de Bolívar, al doctor Álvaro Luna Gómez, magistrado de la Corte, al hijo del coronel Miguel Maza Márquez, y a otros más que no recuerdo en el momento, preguntándome una de las personas que me interrogaba que si podía llamar a preguntar. En esos momentos, que eran aproximadamente las 12 de la noche del 6 de noviembre de 1985, yo les respondí que sí, diciendo luego ellos, los que me interrogaban, que saldrían a hacer esa llamada. La mención del hombre fuerte de la corrupta agencia de seguridad DAS detiene en seco la espiral descendente en la que todavía no han aparecido para Eduardo los choques eléctricos o las palizas estando colgado por los dedos. A Yolanda, su condición de mujer le significó el tipo de trato degradante que hace de los simulacros de ahogamiento un jardín de rosas. Para 1985, pocas personas tenían tanto poder como el general Manuel Enrique Maza Márquez, que terminará su vida pública enredado en el homicidio de Luis Carlos Galán. A rato de haber salido a hacer la llamada, volvieron. Creo que era Coronel Pinzón, diciéndome a mí y a Yolanda que nos pedían excusas por todo lo acontecido, que comprendiéramos que eran cuestiones militares y que se habían percatado, por ende, de que nosotros no teníamos nada que ver con la toma del Palacio de Justicia. Respondiéndoles yo que tranquilos, que yo comprendía todas esas cuestiones como estudiante de Derecho que era, y que estaba de acuerdo con los interrogatorios para que así le esclareciera la verdad. Quiero recordar que los interrogatorios me decían que me habían visto en la toma de la Embajada Dominicana, respondiéndole yo que eso era imposible porque en ese año yo me encontraba haciendo quinto año de bachillerato en el Colegio de La Salle de Cartagena, donde estudié desde tercero elemental, y que yo vine a conocer Bogotá en el año 82, cuando vine a matricularme y a estudiar enseguida en la Universidad Externado de Colombia, en la Facultad de Derecho. También les dije que mi familia era de línea conservadora, demócrata, y que de acuerdo a sus enseñanzas yo también lo era. Luego, de pronto entró un hombre y dijo, los vamos a soltar, y mañana se presentan a las 10 de la mañana. Que nos presentáramos donde el coronel Sánchez a las 10 de la mañana.
que nos entregaban los papeles de nosotros. En el Charri Solano nos dijeron que en la mañana del día 7 de noviembre, a eso de las 10 de la mañana, nos hiciéramos presentes en la Brigada 13 de Usaquén, ante el coronel Sánchez Rubiano, para que él nos arreglara lo relacionado a los documentos retenidos. Me quitaron la esposa de arriba y me la pusieron contra la mano de un hombre, y me llevaban otros 2 y me decían con cuidado. Si se quisiera hacer un cierre del caso Palacio, y para mí es un caso que sigue teniendo plena vigencia, tendríamos que conocer la verdad de lo que ocurrió allí, pero la verdad de lo del Palacio sigue tapada y digamos que muy sutilmente se van corriendo algunos velos que tapan esa verdad. ¿Sí? Creo que sí, y la gran enseñanza pues que deja un hecho como el del Palacio es que hechos así, digamos, no se deberían repetir. Y cuando digo hechos así no me refiero casi que ni a la toma del Palacio de Justicia, sino cuando digo que hechos así no se deberían repetir, me refiero a que las motivaciones que dieron origen a la toma del Palacio no deberían repetirse. Es decir, el incumplir los acuerdos de paz está demostrado con Palacio y con otras cosas, como lo que estamos viviendo actualmente con las FARC, a que el país vuelva a la guerra, ¿sí? El país vuelve a la guerra en la medida en que no cierren las heridas. El país entra a la guerra en la medida en que se incumplen los acuerdos. Esta toma del Palacio de Justicia tuvo unos claros orígenes y un claro contexto político e histórico que estuvo centrado en la ausencia de compromiso para cumplir unos acuerdos de paz que terminaron siendo fallidos y que llevaron a que el gobierno de Elisario Betancur pasara a la historia junto con todos sus ministros y sus militares y su policía como unos grandes violadores de derechos humanos en la retoma del Palacio de Justicia. Termina el primer acto de las 28 horas de la toma del Palacio de Justicia. Cuando todos creen que en el edificio no queda nadie con vida, adentro, la división irreversible del comando guerrillero en 2 flancos que nunca lograron unir sus fuerzas ha dejado a una docena de subversivos atrapados en la escalera de incendios del sector norte, donde además han caído como rehenes una buena cantidad de empleados de la corte, que estuvieron refugiándose en sus despachos hasta que el incendio los obligó a correr hacia ese destino cruel de encierro, súplicas y sevicia. El ruido de los cañones se aplaca en la Plaza de Bolívar al mismo tiempo que se extinguen los últimos rescoldos del fuego que arrasó con la Corte Suprema de Justicia. En pocas horas, un puñado de sobrevivientes será descubierto por las tropas y provocará el bombardeo infame que hará historia en los televisores de todo el planeta. La manera en la que muchos consiguieron sobrevivir a las llamas, el encierro y a un fusilamiento inmisericorde, la historia contada desde el recuerdo de una guerrillera que logró sacar de entre el humo algunas imágenes que la llevarán a la tumba, y el desenlace fatal contado en la voz de los comandantes oficiales en la segunda temporada de Arcanos y Reyes. Arcanos y Reyes es una producción de Fotometría Media. La investigación, dirección, realización y narración son de David Marín. Alejandra Padilla hizo la producción de campo y persiguió algunos de los materiales más reveladores de todos los que se utilizaron para la serie. La pueden seguir en @OfeliaBuenavida. Muchos de los audios son grabaciones aportadas a las investigaciones en 1986 o testimonios de los sobrevivientes a la Comisión de la Verdad de la primera década del siglo XXI. Algunas declaraciones fueron recreadas por actores naturales. La voz de Yolanda Santo Domingo fue interpretada por Saray Vázquez. Marco del Valle hizo la voz de Eduardo Matson. Un grupo inmenso de personas ayudaron de 1000 maneras para que Arcanos y Reyes viera la luz después de 4 años de trabajo.
Entre ellos, aunque no son todos, Roxanne Medina, Marta García, Laura Guzmán, Juliana Ojeda, Emma Zapata, Ángela López, Marcela Briceño, Camila Mendoza, Marcela Escobar, Carolina Rosas, Tatiana Tocora, Mariana Cortés, Alejandra Valdés, Camila Celis, Gecko Cubides, Saray Vázquez, Miriam Rodríguez, Maritza Blanco, Clara Londoño, Alexandra Sandoval, Camila Ortiz, Marco del Valle, Yesid Reyes, Edison Acosta, Manuel Villa, Ramón Jimeno, Rafael Marín, Juan Manuel Laverde, Camilo George, Juan Francisco Beltrán, Francisco Villa, Efraín Padilla, Felipe Caicedo, Mario Ruiz, Eduardo Pizarro, Fabio Mariño, Darío Villamizar, Néstor Trujillo, Juan Sebastián Villa, Guillermo Gómez, José Plata, Gustavo Arenas, René Navarrete y muchos más que no quisieron ser nombrados. Hicieron posible este y todos los episodios de Arcanos y Reyes. La música original es de la banda argentina Los Espíritus con Perdida en el Fuego. Los encuentran en todas las plataformas y el resto de su catálogo es igual o mejor que este temazo. Vayan a buscarlos. Si les gustó el podcast, no olviden seguirnos, dejar un comentario, dar like, compartir, contarle a todo el mundo y recomendarle a 2 personas que nos den play. Nos encuentran en todas partes como Arcanos y Reyes. Esto fue Arcanos y Reyes, temporada 1. Gracias y hasta la próxima.